¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la Biblia hace advertencias tan serias sobre Jezabel? ¿Qué hace esto? Figura tan importante que Jesús, en el Apocalipsis, menciona su nombre como símbolo de corrupción espiritual e inmoralidad. Jezabel no es solo una reina del pasado, sino que representa un espíritu que todavía hoy actúa silenciosamente, desviando a las iglesias y envenenando los corazones. ¿Qué voy a hacer? Compartir aquí puede cambiar completamente la forma en que ves la guerra espiritual. Dentro de la iglesia, cuando comencé a estudiar a Jezabel, me sorprendió lo profundo que fue su impacto. De ese espíritu no ataca de forma evidente, sino sutil, infiltrándose en lugares sagrados y transformándolos en algo que Dios nunca planeó. Jezabel, en la historia bíblica, no solo introdujo la idolatría de Baal en Israel, pero utilizó la manipulación, la inmoralidad y el control para distorsionar completamente los valores que Dios le había dado a su pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Jesús amonesta a la iglesia de Tiatira por tolerar el espíritu de Jezabel, que sedujo a los siervos de Dios para que practicaran la prostitución y comieran alimentos sacrificados a los ídolos. Esta no es una historia del pasado. Esta es una realidad viva que continúa destruyendo iglesias desde adentro hacia afuera. Y la pregunta es, ¿su iglesia está siendo atacada por esto? Espíritu, sin que te des cuenta. Yo también me sorprendí cuando descubrí esto. Nunca imaginé que algo tan viejo todavía sería tan relevante hoy. Pero mientras estudiaba profundamente la palabra de Dios, todo comenzó para que tenga sentido. Dios nos da herramientas para identificar y resistir este espíritu, pero para hacerlo necesitamos entender cómo funciona. Ahora quiero invitarte a comprobar si ya estás suscrito a este canal. Este canal fue creado con un único propósito: combatir las mentiras que Satanás difunde sobre la Biblia para confundir y engañar vosotros del verdadero camino que conduce a la salvación. Aquí traigo verdades siempre comprobadas en palabra de Dios, sin manipulación ni distorsión. Entonces, si aún no estás registrado, haz clic ahora en botón de suscripción y activa la campana para asegurarte de no perderte contenido futuro. Volviendo al tema, debemos entender cómo el espíritu de Jezabel usa la inmoralidad sexual como una de sus principales armas. Este espíritu no solo actúa en las acciones exteriores, sino también en las corazón, pensamientos y comportamientos que socavan la pureza y santidad de la iglesia. Pensar esto, ¿con qué frecuencia escuchamos sobre escándalos sexuales que involucran a líderes religiosos? ¿O vemos una normalización de comportamientos que antes se habrían considerado inaceptables? Jezabel no trabaja sola, opera a través de ideas, comportamientos e incluso estructuras dentro de la iglesia que dan lugar al pecado. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 5, versículo 3, pero entre vosotros ni siquiera se mencione la fornicación, como corresponde a los santos, pero el espíritu de Jezabel trabaja para hacer aceptable lo que está mal. Hablemos de algunas estrategias específicas de este espíritu. En primer lugar, promueve la idea de que el pecado sexual es normal o incluso inevitable. Esto se puede ver en cómo la cultura actual a menudo moldea la mentalidad de las personas dentro de la iglesia. La sensualidad se infiltra en música, ropa e incluso relaciones. Esto crea una distracción que desvía la atención de la adoración verdadera y conduce al pecado. Otro punto importante es cómo Jezabel utiliza la manipulación emocional. Este espíritu sabe exactamente cómo aprovechar las vulnerabilidades de las personas, convenciéndolas de que sus deseos, los deseos carnales, son más importantes que obedecer a Dios. Es una batalla constante entre cómo nos sentimos y lo que sabemos es correcto.
Si estás empezando a notar cómo estas influencias han afectado tu iglesia o tu vida, deja que un comentario aquí. Quiero saber cómo le está impactando este estudio. Cuando tú compartes tu experiencia, ayuda a otras personas a ver la verdad. La gran pregunta es, ¿cómo podemos resistir el espíritu de Jezabel? La respuesta está en volver a la palabra de Dios y la oración. En Dogma Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice, «Si mi pueblo que invocan mi nombre se humillan, oran, buscan mi rostro y se apartan de su maldad, caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Este es el llamado a la iglesia hoy. Jesús también nos dio un ejemplo claro de cómo lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Él nunca toleró la corrupción espiritual, pero siempre llamó a la gente al arrepentimiento. Se enfrentó al pecar con amor, pero también con firmeza. Esta es la actitud que debemos tener para afrontar la espíritu de Jezabel. No tolerar el pecado, sino buscar la santidad con valentía y determinación. Ahora piensa, ¿hay áreas de tu vida o de tu iglesia que han sido influenciadas por Jezabel? Sin que te des cuenta, ¿existe tolerancia hacia el pecado o la distracción? Iones que están desviando el enfoque de la adoración verdadera. En los próximos minutos hablaremos con más profundidad sobre los signos específicos de este espíritu y cómo puedes identificarlo en tu iglesia. Pero antes quiero invitarte nuevamente a comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Podría ser un amigo, un miembro de la familia o alguien de su grupo religioso. Cuantas más personas se lleguen, mayor será el impacto de esta verdad. Dios nos llama a la santidad y a la vigilancia. No permitas que Jezabel tenga espacio en tu vida o en tu iglesia. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque apenas estamos empezando a desenmascarar las estrategias de este espíritu y buscar el camino de santidad que agrada a Dios. ¿Por qué tantas iglesias hoy parecen haber perdido el enfoque en la santidad y la adoración verdadera? ¿Dios? ¿Es todo esto solo el resultado de cambios culturales? ¿O hay algo más profundo sucediendo espiritualmente detrás de escena? Lo que les voy a revelar en este momento puede ser incómodo, pero crucial para comprender un ataque espiritual que está devastando a muchas congregaciones. El espíritu de Jezabel y su estrategia de infiltrar la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Sé que este tema puede resultar pesado, pero debemos afrontar esta verdad con valentía. ¿Y tú sabes qué tiene de curioso? A menudo, la iglesia misma no se da cuenta de lo que está sucediendo. Jezabel no entra por la puerta principal. Actúa silenciosamente, mezclando lo sagrado con lo profano, distorsionar patrones y normalizar comportamientos que antes hubieran sido impensables dentro del hogar de Dios. Cuando comencé a estudiar este tema, me quedé perplejo por lo mucho que está presente en los días de hoy. Resulta incluso irónico pensar que pasamos por muchas de estas situaciones sin darnos cuenta del impacto que tiene en nosotros. Tener en nuestra vida espiritual y en nuestra iglesia es como caminar por un campo minado sin saberlo, donde están los peligros. Pero a medida que estudié la palabra de Dios más profundamente, todo empezó a encajar, adaptar. Una de las principales señales de la actuación del espíritu de Jezabel es la sexualización del entorno. Culto. Piensa conmigo, el templo debe ser un lugar de reverencia, donde busquemos la presencia de Dios en santidad. Pero en muchas iglesias, lo que vemos es ropa inapropiada, música que ensalzan las emociones y conductas carnales que desvían la atención de la verdadera adoración. Esto no es un cambio casual, es una estrategia de Jezabel para transformar la casa de Dios en un lugar que alimenta los deseos de la carne en lugar de glorificar al Espíritu. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? A menudo esto sucede de forma tan sutil
que nadie se da cuenta. Entender. Parece normal, pero poco a poco el ambiente de santidad se va erosionando. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en todo. Pero Jezabel trabaja para distorsionar este principio, haciendo que las personas traten sus cuerpos como instrumentos de placer y no como templos de culto. Ahora quiero que reflexiones. ¿Alguna vez has notado cómo algunas cosas que antes se consideraban se aceptan ahora cosas inapropiadas dentro de las iglesias? Estamos tolerando conductas que deshonrar a Dios porque no queremos parecer radicales u anticuados. Si esta reflexión tiene sentido para ti, deja un comentario a continuación. Quiero saber tu opinión y cómo has visto estos cambios dentro de las iglesias. Tu participación aquí es muy importante, no solo para mí, sino para ayudar a otras personas a entender lo que es acontecimiento. Otra señal clara del espíritu de Jezabel es la normalización de relaciones inapropiadas dentro de la comunidad. Iglesia. Esto puede incluir trampas, comportamientos inapropiados entre miembros e incluso escándalos, involucrando a líderes religiosos. Y lo más alarmante, estas situaciones muchas veces son ignoradas o justificarse como debilidades humanas. Jezabel trabaja para destruir la credibilidad de la iglesia, socavando su autoridad moral y enajenándola. Gente de fe. En lugar de ser un lugar donde buscamos sanación y transformación, la iglesia se convierte en visto como un reflejo del mundo, donde los mismos pecados y problemas están presentes. Y aquí hay otro punto que debemos abordar: el impacto de las redes sociales en este contexto. El espíritu de Jezabel encontró terreno fértil en las plataformas digitales, donde muchos cristianos compartir fotografías y contenidos que promuevan la sensualidad. Esto no solo debilita el testimonio cristiano, pero también crea divisiones y conflictos dentro de las congregaciones. Filipenses, el capítulo 4, nos exhorta a pensar en todo lo que es puro, amable y de buen nombre, pero Jezabel distorsiona este estándar, promoviendo la idea de que es normal mostrar públicamente comportamientos que no reflejan el carácter de Cristo. Si esto te está abriendo los ojos, quiero invitarte a compartir este video con alguien que lo necesite. Escucha este mensaje. Podría ser un amigo, un familiar o incluso alguien de tu iglesia. Como cuantas más personas lleguen, mayor será el impacto de esta verdad. Y aquí hay una reflexión importante. ¿Estamos permitiendo que Jezabel influya en nuestros pensamientos y comportamientos sin darte cuenta? ¿Estamos ignorando las advertencias de Dios? ¿Tienes miedo de ser juzgado o rechazado? La buena noticia es que Dios nos da las herramientas para resistir. En Santiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esto incluye resistir la espíritu de Jezabel, tanto dentro de la iglesia como en nuestras propias vidas. Sé que este tema puede parecer pesado, pero quiero animarte a que no te desanimes. Dios está en control, y Él nos llama a ser vigilantes y fieles. Ahora, exploremos más, comprender profundamente cómo identificar y resistir los ataques de Jezabel en la iglesia. Quédate conmigo, porque apenas comenzamos a desenmascarar esta estrategia y a buscar el camino de santidad que agrada a Dios. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer imposible a primera vista, pero la Biblia nos da respuestas claras y directas. ¿Alguna vez has imaginado que algo tan sutil como una relación o el comportamiento entre los miembros de la iglesia puede usarse como herramienta de destrucción espiritual? Quizás nunca lo hayas pensado, pero te voy a mostrar cómo el espíritu de Jezabel trabaja para corromper silenciosamente lo que debería ser sagrado y santo.
Recuerdo la primera vez que leí sobre el papel del espíritu de Jezabel en la Biblia. Confieso que fui confundido. Pensé, ¿es esto realmente algo actual? ¿No estamos exagerando al conectar esta figura del pasado con los desafíos de la iglesia hoy? Pero mientras estudiaba, me di cuenta de que todo tenía sentido. Las estrategias de Jezabel siguen tan vivas y efectivas hoy como lo fueron en el pasado. Tiempos bíblicos. Uno de los principales ataques de Jezabel es contra las relaciones dentro de la iglesia. Piensa conmigo, ¿cómo es posible que un espacio creado para adorar a Dios y buscar la santidad pueda convertirse en un escenario por traiciones, relaciones inapropiadas y escándalos morales? Parece contradictorio, pero lo es. Así es exactamente como opera el espíritu de Jezabel, infiltrándose donde menos lo esperas, transformando lo sagrado en algo corrupto. La Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 6, huid de la fornicación. Cualquier otro el pecado que comete una persona está fuera del cuerpo, pero el que practica inmoralidad peca contra el propio cuerpo. Este versículo nos recuerda que la inmoralidad sexual no es solo un pecado contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, Jezabel trabaja para socavar este entendimiento, promoviendo la idea de que estos comportamientos son normales o inevitables. Ahora piensa en cuántas veces has oído hablar de traiciones, escándalos o comportamientos. Incidentes inapropiados que involucran a miembros o líderes de la iglesia. ¿Es esto solo debilidad humana o hay algo más profundo detrás de esto? Jezabel utiliza estas situaciones para debilitar la credibilidad de la iglesia y mantener a la gente alejada de la fe. Después de todo, ¿quién querría escuchar el mensaje de salvación de una iglesia que no parece practicar lo que predica? Si has visto u oído hablar de algo como esto, deja tu comentario aquí. Quiero saber cómo funciona este tema, le ha impactado a usted y su visión de la iglesia hoy. Comparte tu experiencia, porque puede ayudar a otras personas a reflexionar y ver la verdad. Otro punto importante es cómo Jezabel manipula las emociones y deseos de las personas dentro de la iglesia. Utiliza la desesperación, la necesidad emocional e incluso el deseo de aceptación para tomar la decisión. Personas a participar en comportamientos que saben que no agradan a Dios. Esto comience con algo aparentemente inocente, como coqueteo o conversaciones inapropiadas, pero rápidamente se convierte en algo mucho más serio. Recuerdo un caso en el que una pareja que asistía a la iglesia inició una relación sentimental, completamente contrario a los principios bíblicos. Al principio pareció un simple desliz, pero con el tiempo esto provocó divisiones, chismes e incluso alejó a otros de la congregación. Y así es exactamente como trabaja Jezabel. Utiliza pequeñas situaciones para generar impacto devastador. Y hay algo aún más alarmante. La iglesia muchas veces permanece en silencio ante estos comportamientos. Por miedo a perder miembros o parecer demasiado rígida, evita afrontar su pecado. Pero en la Biblia es clara acerca de la necesidad de corrección y disciplina dentro de la iglesia. En 1 capítulo de Timoteo 5, Pablo escribe: a los que pecan, reprendedlos delante de todos, para que también otros tengan miedo. Pero, ¿qué podemos hacer para resistir este ataque? La respuesta está en la santidad y la vigilancia. Necesitamos ser conscientes de nuestros propios comportamientos y los de nuestra comunidad, buscando alinear siempre nuestras acciones con la palabra de Dios. Esto significa tener el coraje de afrontar los pecados cuando surja, sino también ofrecer apoyo y orientación para que las personas puedan arrepiéntete y cambia tu vida. ¿Y sabes qué es lo más importante? Haz todo esto con amor. Jesús
nunca toleró el pecado, pero siempre extendió gracia y perdón a aquellos que estaban dispuestos a cambiar. Es este equilibrio entre la verdad y la gracia que debemos buscar. Dale me gusta a este vídeo si estás aprendiendo algo nuevo o si este mensaje te está ayudando a ver algo que nunca antes habías notado. Esto me ayuda a seguir trayendo temas tan relevantes y alcanzando a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has notado comportamientos o situaciones inapropiadas, como estos, dentro de tu iglesia? ¿Cómo crees que esto podría estar afectando a la comunidad? ¿Un todo? Deja tus pensamientos aquí en los comentarios. Tu opinión es muy importante y puede ayudar a aportar claridad a otras personas que enfrentan desafíos similares. El espíritu de Jezabel es sutil pero poderoso. Él trabaja para destruir la iglesia desde adentro hacia afuera, utilizar relaciones corruptas y comportamientos inapropiados para alejar a las personas de presencia de Dios. Pero Dios nos llama a resistir, a arrepentirnos y a buscar la santidad en todas las cosas, lo que hacemos. Ahora exploremos más profundamente cómo trabaja Jezabel en otras áreas de la iglesia y cómo podemos identificar estos ataques antes de que causen daños irreparables. Dios tiene algo especial a hablarles en este momento, así que quédense conmigo, porque todavía hay mucho por revelar. Si crees que has visto todo sobre este tema, lo que voy a revelar en este tema no es solo un ataque, clara y directa, pero una estrategia silenciosa que se disfraza de compasión, modernidad y aceptación. La tolerancia al pecado y la ceguera espiritual no surgen de la nada. Son el resultado de una cuidadosa infiltración del espíritu de Jezabel, transformando gradualmente a la iglesia en algo que refleja el mundo, no el reino de Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Esto demuestra que estás buscando algo profundo. Y es cierto, y sinceramente, eso es raro en estos días. Mucha gente prefiere ignorar las verdades, cosas incómodas en lugar de enfrentarlas. Pero estás aquí, y eso significa que Dios tiene algo importante que decirte ahora mismo. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has visto claramente un comportamiento incorrecto, ignorado o incluso justificado dentro de las iglesias? Líderes que malversan fondos, miembros que viven en pecado abierto, pero continuar participando activamente sin ningún tipo de corrección o guía. Esto es un reflejo directo de la tolerancia hacia el pecado, y así es exactamente como Jezabel funciona. Cuando miramos a la iglesia en Tiatira, en el capítulo 2 de Apocalipsis, vemos a Jesús reprendiéndola por tolerar a Jezabel. Dice: «Tengo contra ti que toleras a Jezabel, una mujer que se dice profetiza, enseña y seduzco a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman sacrificios de idolatría». Esta iglesia permitió que Jezabel permaneciera entre ellos, y el resultado fue devastador. Lo mismo cosa está pasando hoy. ¿Alguna vez has notado cuántas predicaciones evitan hablar del pecado? Parece haber miedo a ofender a las personas o alienar a los miembros, pero el resultado de esto es una espiritualidad débil que ha perdido el coraje de afrontar los errores y de llamar al arrepentimiento. En lugar de ser el luz del mundo, como Jesús nos llamó a ser, la iglesia se convierte en una sombra de lo que debería ser. Y lo más peligroso es que esta tolerancia al pecado crea ceguera espiritual. Pueblo, comienzan a aceptar el error como algo normal, y la línea entre lo santo y lo profano se vuelve cada vez más borrosa. Cada vez más borroso. Jezabel no necesita atacar abiertamente cuando puede hacerlo abiertamente. Sutil. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. ¿Hay áreas en tu iglesia o en tu vida donde se tolera el pecado? Esto podría ser algo pequeño, como una actitud egoísta
o algo más grande como la falta de disciplina espiritual. Sea lo que sea, Dios te está llamando a abrir los ojos y corregir lo que está mal. Si estás notando estos problemas a tu alrededor o incluso en tu vida, deja tu comentario aquí. Comparte tu experiencia y tus pensamientos. Este no es solo un espacio para la reflexión, sino una oportunidad para ayudar a otros a ver lo que quizás aún no comprendan. Otro punto crucial es cómo el espíritu de Jezabel utiliza la justificación de que nadie es perfecto normalizar el pecado. Está claro que todos pecamos y nos falta la gracia de Dios, como es escrito en Romanos capítulo 3. Pero esto nunca debe usarse como excusa para ignorar lo que Dios nos llama a ser, santos. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sed santos porque soy santo». Jezabel trabaja para distorsionar este llamado, haciendo que la santidad parece inalcanzable o innecesario. ¿Alguna vez has escuchado frases como «Dios entiende» o «En lo importante es el corazón», siendo utilizado para justificar comportamientos que claramente van en contra de la palabra de Dios? Esta es una estrategia común de Jezabel. Hace que la gente se sienta cómoda en el pecado, en lugar de aceptar al arrepentimiento. Y esto es lo que muchos no se dan cuenta. Tolerar el pecado no solo debilita a la iglesia, sino que también quita la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pecado de Acán en Josué, el capítulo 7, trajo la derrota a todo el pueblo de Israel. Esto muestra que el pecado tolerado tiene consecuencias colectivas, no solo individuales. Ahora quiero invitarte a hacer un análisis sincero de tu vida y de tu iglesia. Hay zonas donde se ignora o se acepta el pecado. ¿Cómo puedes tomar una postura para cambiar esto? Escribe tus reflexiones y percepciones en los comentarios. Este espacio es para que compartas y ayudes para fortalecer a otros en la fe. La buena noticia es que Dios nunca nos deja sin dirección. Nos llama al arrepentimiento y santidad y nos da las herramientas para vencer el pecado. Santiago capítulo 4 nos enseña: acércate a Dios y Él se acercará más a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificaos el corazón. Esta es la manera de restaurar la iglesia y proteger nuestras vidas de la influencia de Jezabel. La persecución de Jezabel al profeta Elías no fue solo un conflicto entre una reina idólatra y un hombre de Dios. Fue la manifestación de un profundo ataque espiritual que sigue siendo relevante hasta hoy. Esta historia nos revela cómo el espíritu de Jezabel obra en contra de la verdad de Dios, la iglesia y cada cristiano individualmente. Es un retrato claro de la batalla espiritual que enfrentamos. Y más, es importante destacar que nos da un poderoso ejemplo de cómo perseverar y triunfar con la ayuda de Dios. Jezabel, como reina de Israel, tenía una agenda clara: erradicar la adoración del Dios verdadero y reemplácelo con la adoración de Baal y Asera. Ella no solo introdujo la idolatría, sino que lo institucionalizó, causando que el pueblo de Dios se desviara de la santidad. Elías fue levantado por Dios como profeta para enfrentar directamente esta corrupción. Era una voz solitaria, clamando por la verdad en medio de un pueblo que estaba siendo seducido por el engaño. El momento más llamativo de esta batalla espiritual fue el enfrentamiento en el Monte Carmelo, narrado en Primera Reyes, capítulo 18. Elías desafió a los profetas de Baal en una prueba pública para mostrar quién era el Dios verdadero. Mientras los profetas de Baal lloraban en vano, Elías oraba y el fuego de Baal, el Señor, descendió del cielo consumiendo el sacrificio. Fue una poderosa demostración de la soberanía de Dios. Pero después de esta victoria, Jezabel respondió con furia. Ella juró matar a Elisha, enviando un mensaje que decía:
esto me hacen los dioses, y mucho más, si mañana a esta hora no hago a tu vida como lo hiciste con la vida de uno de ellos. Primero Reyes capítulo 19, versículo 2. Este juramento no fue solo una amenaza física, fue un ataque espiritual diseñado para intimidar y desmoralizar. Elías. Este ataque refleja exactamente cómo opera hoy el espíritu de Jezabel. Busca silenciar a aquellos que se levantan para defender la verdad, utilizando la intimidación, el miedo e incluso el desánimo. Jezabel no ataca solo a individuos. Persigue a la iglesia en su conjunto, tratando de socavar su eficacia y desviar tu enfoque. Así como Jezabel persiguió a Elías, el espíritu de Jezabel obra contra la iglesia moderna de manera sutil y directa. Promueve falsas doctrinas, normaliza el pecado y trata de silenciar cualquier voz que confronta tus errores. El objetivo es claro: debilitar a la iglesia, corromper su mensaje y alejar a los fieles de Dios. Sin embargo, la historia de Elías no termina con la persecución. Cuando Elías huyó al desierto, vencido por el miedo y el desánimo, pidió a Dios que le quitara la vida. Él dijo: «Ya es suficiente, oh Señor, ahora quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Primero Reyes capítulo 19, verso 4. Este momento de debilidad humana es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Podemos identificar. ¿Cuántas veces, cuando enfrentamos ataques espirituales o persecución, nos sentimos solos, desanimados e incapaces de continuar? Pero mire cómo respondió Dios. Envió un ángel para alimentar a Elías y animarlo, diciendo: «Levántate y come, que el camino te será muy largo». Primera Reyes capítulo 19, versículo 7. Dios no solo sostuvo a Elías físicamente, sino que también renovó su fuerza espiritual. Él le mostró a Elías que su misión aún no había terminado y, más importante aún, que no estaba solo. Esto nos enseña una valiosa lección. Incluso en los momentos más oscuros, cuando sentimos aislados y derrotados, Dios está con nosotros. Nos fortalece, nos anima y nos recuerda que existe un mayor propósito en nuestro viaje. El espíritu de Jezabel no se limita a atacar a la iglesia en su conjunto. Él también busca destruir cristianos individuales. Utiliza tácticas como el miedo, el desánimo y la tentación para tratar de desviarnos de camino de y Dios. Así como Elías fue tentado a darse por vencido, nosotros podemos sentirnos tentados a abandonar nuestra fe cuando enfrentamos persecución o pruebas. Pero la historia de Elías nos da un modelo poderoso de cómo resistir. Primero, Elías permaneció fiel a la verdad, incluso cuando parecía estar solo. En un momento en que toda la nación de Israel se inclinaba ante Baal, él se mantuvo firme. Esto nos recuerda que la verdadera fe a veces se requiere coraje y perseverancia, incluso en medio de la oposición. Segundo, Elías buscó a Dios en su debilidad. No intentó enfrentarse a Jezabel solo. Él tomó su desesperación al Señor. Esto nos enseña que cuando enfrentamos ataques espirituales, debemos recurrir a Dios en oración, pidiéndole su fuerza y dirección. Finalmente, Elías nos muestra que la victoria espiritual no se logra con la fuerza humana, sino con la poder de Dios. Fue fuego del cielo lo que demostró la soberanía de Dios en el Monte Carmelo, y fue el estímulo divino que renovó las fuerzas de Elías en el desierto. Hoy, como cristianos, enfrentamos las mismas estrategias que Jezabel. El espíritu de Jezabel usa el miedo para silenciarnos, la tentación para desviarnos y el desánimo para hacernos desistir. Pero así como Dios estuvo con Elías, también está con nosotros. Nos llama a resistir, a permanecer firme y confiado en Él. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo nos recuerda: «Fortaleceos en el Señor y en el poder del tu poder».
Esto significa que no afrontamos esta batalla solos. Tenemos el Espíritu Santo, el Palabra de Dios y oración como nuestras armas espirituales. Elías pensó que estaba solo, pero Dios le reveló que había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Esto nos muestra que incluso cuando nos sentimos aislados, Dios siempre tiene un remanente fiel. Esto debería animarnos a seguir luchando, sabiendo que no estamos solo en la batalla espiritual. Por tanto, toma como inspiración el ejemplo de Elías. Cuando el espíritu de Jezabel intenta intimidar, desanimarte o desviarte, recuerda que Dios es más grande. Él es fiel para fortalecernos y conducir a la victoria. Así como Elías venció a Jezabel, la iglesia y los cristianos que permanecen fieles, ellos también triunfarán. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estás enfrentando algún tipo de persecución, desánimo o tentación? ¿Cómo se puede buscar a Dios en medio de estas luchas? Comparte tus reflexiones sobre comentarios. Juntos podemos animarnos unos a otros a perseverar y mantenernos firmes en la verdad de Dios. El ejemplo de Elías no es solo una historia inspiradora del pasado, es un retrato vivo de la situación espiritual que enfrentamos hoy y una lección poderosa sobre cómo Dios nos permite vencer. Jezabel no dejó de perseguir a los fieles en tiempos de Elías, y el espíritu que simboliza sigue actuando, buscando intimidar, desanimar y desviar al pueblo de Dios. Pero así como Elías se mantuvo firme, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, resistiendo el mal y confiando en la fuerza que viene del Señor. Y aquí hay algo crucial. Elías no venció a Jezabel por sus propias fuerzas. Era un hombre sujeto a las mismas debilidades que todos nosotros. Tuvo miedo, se escapó y hasta le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en su debilidad Dios se mostró fuerte. Ese es el mensaje central que necesitamos. Recuerda, la batalla no es nuestra, sino de Dios. Esta lección es especialmente importante para la iglesia hoy. El espíritu de Jezabel no solo actúa perseguir directamente, pero erosionar lentamente a través de la herejía, la tolerancia al pecado y normalización del mal. A menudo el ataque comienza de forma sutil, una pequeña concesión aquí, un silencio cómplice allí, hasta que la iglesia, sin darse cuenta, se desvía por completo de los caminos de Dios. Elías, en su valentía, fue un modelo de resistencia. No aceptó lo que era sucediendo a tu alrededor. No aceptó la idolatría y la corrupción como inevitables. Él lo haría, se puso de pie, aunque sabía que enfrentaría oposición y persecución. Esta es una lección importante para nosotros. El espíritu de Jezabel trabaja para hacernos sentir que luchar por la verdad es inútil, que resistir al mal es algo imposible o irrelevante. Pero la historia de Elías nos muestra que un solo siervo fiel puede marcar una gran diferencia cuando está alineado con el propósito de Dios. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son las áreas en las que sientes presión del espíritu de Jezabel? Tal vez sea el miedo a decir la verdad en un ambiente donde el pecado está normalizado. Quizás sea en el desánimo ante situaciones que parecen imposibles de cambiar. O tal vez esté en tentación de amoldarse al mundo para evitar conflictos. Deje su comentario a continuación, compartiendo sus luchas y cómo le habla este mensaje. Este es un espacio para que reflexiones y también animes a otros hermanos que enfrentan desafíos. Similar. Una de las estrategias más poderosas del espíritu de Jezabel es utilizar el miedo para paralizarnos. Esto es exactamente lo que Jezabel intentó hacer con Elías. Después del enfrentamiento en Monte Carmelo, ella sabía que ella no podía vencer a Elías espiritualmente, así que trató de vencerlo emocionalmente. Ella envió una amenaza que, incluso sin una acción inmediata, fue suficiente para arrojar a Elijah a un estado de pánico
y desesperación. Este es un recordatorio de que a menudo el ataque más efectivo del enemigo no es físico, sino psicológico. Lo mismo nos pasa hoy. El espíritu de Jezabel utiliza el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, e incluso el miedo a perder el confort o la seguridad para mantenernos en silencio o hacernos rendirse. Pero así como Dios habló a Elías en el desierto, también nos habla a nosotros. Levántate, porque el camino aún es largo. Elías descubrió que no estaba solo, y eso es algo que debemos recordar. En nuestro paseo podemos sentirnos aislados, como si nadie más estuviera luchando por la verdad. Pero Dios siempre hay un remanente fiel. Él está levantando a personas alrededor del mundo que se niegan a inclinarse ante los ídolos modernos y permanecer firmes en la palabra. La pregunta es, ¿serás tú uno de esos? ¿Estarás entre los que se levantan incluso cuando parece que la mayoría está en tu contra? La palabra de Dios nos da las herramientas para resistir. En Efesios capítulo 6, Pablo nos instruye a ponte toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado de preparación del Evangelio de la paz. Cada una de estas piezas es fundamental para protegernos de los ataques enemigos y permitirnos luchar. Además, debemos recordar que la batalla no es solo contra Jezabel o cualquier otro espíritu maligno, es contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esto significa que nuestras armas no son físicas, sino espirituales. Oración, lectura de la Biblia y compañerismo con otros. Los creyentes son herramientas indispensables para mantenerse firmes. Si sientes que este mensaje te está abriendo los ojos y fortaleciendo tu fe, háznoslo saber. Comenta cómo esto te está afectando. Comparte tus reflexiones y dudas, porque esto es un espacio donde podemos crecer juntos y animarnos unos a otros. Así como Elías tuvo que levantarse y cumplir su misión, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. No importa cuán difícil parezca la batalla, Dios está con nosotros. Él nos da fuerza, dirección y la certeza de que al final la victoria es suya. Ahora profundicemos aún más y exploremos cómo Dios nos equipa para ganar esta batalla. Enfrentar el espíritu de Jezabel con el coraje y la fe que provienen de él. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es esencial para fortalecer tu viaje espiritual y llevar luz a las zonas más oscuras de nuestra fe. Bueno, me encantaría quedarme aquí con ustedes más tiempo, pero si continuamos este video, quédate mucho tiempo. Aún nos queda mucho por explorar sobre este tema. Por ejemplo, ¿alguna vez has preguntado cuáles son las señales sutiles de que el espíritu de Jezabel está tratando de apoderarse de la gente, relaciones dentro de la iglesia, o cómo identificar las falsas doctrinas que se están difundidas con apariencia de santidad? Pero, ¿cuáles son, en realidad, trampas espirituales? Y más, ¿alguna vez has imaginado cómo Dios te da poder personalmente para resistir y superar estas influencias? ¿El mal en tu vida y en tu comunidad? Déjame saber en los comentarios si quieres que traiga más videos que profundicen aún más en esto. Sujeto. Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Pero aquí, juntos, exploraremos la verdad que libera y transforma. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Esta es una gran señal de que estás usando tu teléfono celular. Camino correcto: estudiar la Biblia y acercarnos a Dios. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy importante. Deja un comentario ahora diciendo que viste el video completo.
Su participación es fundamental para que podamos seguir aportando estudios profundos y reveladores, siempre basado en la palabra de Dios. Además, comprueba si ya estás suscrito al canal. Haga clic en el botón de suscripción ahora y activa la campana de notificación para asegurarte de no perderte ningún próximo video. Aquí, yo traigo estudios detallados y esclarecedores sobre los mayores desafíos espirituales que enfrentamos, siempre basado en la Biblia. Aquí solo encontrarás la verdad, siempre comprobada dentro de la misma palabra de Dios. Cada video traigo estudios y explicaciones directas de las Escrituras, revelando lo que realmente dice la Biblia sobre temas esenciales para nuestra fe. Este canal existe para combatir la mentira y el engaño de Satán. Si quieres crecer en tu conocimiento de la verdad bíblica y fortalecer tu camino espiritual, este es el lugar adecuado para ti. Déjame preguntarte, ¿qué pasaría si todo lo que creyeras saber sobre las mentiras de Satanás fuera solo la superficie? La Biblia revela secretos sobre el diablo que pocos se atreven a revelar. Este es un regalo que preparé exclusivamente para ti, con mucho mimo y dedicación. Después, mira este video aquí. Haz clic en el enlace. Tener acceso gratuito aunque aparece en el primer comentario fijado lista de reproducción con verdades que sacudirán tus creencias. Que Dios te bendiga poderosamente y por supuesto, nos vemos en el próximo video. No lo olvides. Hay más estudios te esperan aquí en el canal. Comparte este contenido con alguien que lo necesite. Escucha este mensaje y juntos desenmascararemos las trampas espirituales y nos acercaremos cada vez más de Dios. Hasta entonces,